Bien, vamos a entrar en la palabra de Dios. Hemos estado hablando de la serie La persona del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de la primera experiencia que tiene el creyente con el Espíritu Santo y dijimos que esta experiencia se llama o se conoce como el nuevo nacimiento. Hablamos detalles importantes de lo que ocurre cuando viene el nuevo nacimiento. Cada creyente, cuando recibe a Jesús como Salvador, entonces, si lo hizo de manera genuina, si lo hizo de corazón, va a experimentar lo que el Señor le habló a Nicodemo, un líder religioso, en Juan capítulo 3. Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu para que puedas ver y entrar en el reino de Dios. Y con esa experiencia del nuevo nacimiento vienen unos acontecimientos transformadores a nuestra vida, pero es lo primero que nosotros experimentamos. No se trata de confesar a Jesús solamente, sino que hay dos requisitos para que este nuevo nacimiento se lleve a cabo, y es confesar a Jesús, pero también creer en el corazón. A mí no me gusta cuando a una persona la obligan a recibir a Jesús. No me gusta. Que usted invite a alguien a la iglesia, el pastor o el predicador está haciendo un llamado a la salvación y usted se le sienta al lado a la persona y ve y pasa y hazlo hasta que la persona se siente como presionada y dice, bueno, tengo que ir porque si no, imagínate. Esa experiencia no es genuina, sino que la persona recibió a Jesús, aunque habló e hizo la oración de fe, no salió del corazón. Yo he estado en reuniones que cuando hago el llamado de salvación, la persona que me está escuchando, sin que nadie le diga nada, se levanta del asiento y dice, yo quiero recibir a Jesús. Y cuando la persona lo hace de corazón, entonces estamos hablando de otra historia. No es por presión, no es porque alguien te diga, ve, hazlo, pruébalo. No, Señor. Tiene que la persona escuchar el mensaje de Jesús y hacerlo de corazón para que venga transformación y que tú puedas experimentar el nuevo nacimiento y todos esos acontecimientos que hablamos el domingo pasado. Pero hay una segunda experiencia que la Biblia habla que sigue al nuevo nacimiento, a la salvación, y esta experiencia se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Por décadas, teólogos han discutido este tema y algunos han concluido que esto no es de Dios, que esto no es para este tiempo o esta experiencia solamente era para los apóstoles, etcétera. Pero yo le digo a la gente que aquellos que están llamados a la predicación no tienen que inventar cosas para predicar. Nuestro manual es la Biblia, es la palabra de Dios. Y lo que está escrito allí, lo que dice la Biblia que es para nosotros, todo está detallado allí y nosotros tenemos que enmarcarnos en lo que nos pertenece y lo que habla la palabra de Dios. Hay opiniones, la gente dice, si hay infierno, no hay infierno, vamos a la Biblia. ¿Habló Jesús del infierno? ¿Dijo que el infierno era real? Bueno, si Jesús, 40% de sus palabras eran reales, fueron del infierno, entonces el infierno es real. Vamos a la palabra de Dios. Allí ella te va a guiar. Muy rara la vez usted va a encontrar en la Biblia algo en gris. La Biblia está en blanco y negro, es decir, ¿es verdad o es mentira? ¿Es cierto o está equivocado? La Biblia está escrita de esa manera, pero con el agente revelador que es el Espíritu Santo, a usted y a mí se nos facilita la tarea de poder comprender la revelación escritural. Y la Biblia habla de este tema en abundancia, el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, esta experiencia viene como resultado de la salvación. Es decir, todos aquellos que son salvos ahora pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo.
Es una experiencia siguiente a la salvación. Algunos conocen esta experiencia como ser vestidos de poder de lo alto. Usted puede llamarlo de esa manera, o usted recibe la investidura del poder del Espíritu Santo. Cuando usted nació de nuevo, la presencia de Dios vino a habitar en su vida y usted pasó a ser templo del Espíritu Santo. Pero cuando usted es investido con el bautismo en el Espíritu Santo, usted recibe el poder de Dios en su vida. Cuando nace de nuevo, la presencia de Dios viene a su vida, a habitar en su vida. Cuando recibe el bautismo en el Espíritu, el poder de Dios viene sobre su vida. En el nuevo nacimiento, la presencia de Dios viene a habitar en su vida para producir el carácter de Dios. Pero cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, este viene para equiparte para el servicio de la obra de Dios. ¿Ve la diferencia? Cuando naces de nuevo, viene la presencia de Dios para producir el carácter, la semilla, la naturaleza de Dios en tu vida. Y por eso cambias y ahora te gusta hacer lo que a Dios le agrada. Pero cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, Él te viste de poder de lo alto para equiparte para hacer su obra. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, habla de esta investidura. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? Poder. Ya los discípulos habían nacido de nuevo cuando Jesús sopló de su espíritu en ellos. Pero Jesús dijo: no vayan a ninguna parte todavía, esperen en el aposento alto hasta que todos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. El mismo Jesús lo dijo. Ustedes esperen en el aposento alto, porque allí serán vestidos con el Espíritu Santo. Y más adelante relata el libro de los Hechos que habían como 120 y de repente sopló como un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo dije que esta experiencia es para equiparte para hacer la obra de Dios. Y la segunda parte del versículo 8 dice: y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos, los 120, todos los que estaban allí salieron distintos de como habían entrado. La experiencia con el Espíritu Santo te equipa para hacer efectivamente la obra de Dios. Todo creyente lo necesita. Está en la Escritura, está en la palabra de Dios. Pedro dijo: este es el cumplimiento de lo que había sido dicho por el profeta Joel. En ese momento, en el día de Pentecostés, se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. 50 días después de las primicias se celebraba una fiesta que se llamaba Pentecostés. Y cuando en Israel se celebraba esa fiesta, entonces se cumplió la palabra profética de esa fiesta instituida por Dios, el advenimiento del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu. Y dice Pedro: estos no están borrachos. Ya vamos a hablar más adelante de esto, pero la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Eso ha sido muy condenado por muchas personas también. Pero está en la palabra de Dios. Usted no puede tomar la Biblia y estudiarla y decir: bueno, esto no es para mí, la voy a arrancar y la voy a arrancar hasta que quede con lo que me enseñó mi teología. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios con mentalidad abierta y dejar que lo que está allí, que le pertenece a usted, lo reciba por la fe. En los postreros días, esto lo había profetizado Joel, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Por qué? Porque cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, este bautismo abre las puertas de los dones espirituales. Usted puede ahora saber y entrar en lo que es el don de profecía. Ahora usted puede tener el don de discernimiento de espíritus. Ahora usted puede obrar en una fe especial.
Antes, cosas que usted no podía hacer por el equipamiento de Dios. En la investidura del Espíritu Santo usted comienza a operar en esos dones. Dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré ¿de qué? De mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Jesús une el bautismo del Espíritu Santo, que es para los últimos días, y lo une con los acontecimientos teológicos antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El profeta Joel habló esto, lo profetizó, lo declaró, y se cumplió primeramente en los 120 que estaban en el aposento alto. Pero debemos entender que esta experiencia no fue solamente para ellos, sino que es para todo creyente. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. En este momento o hasta aquí está hablando del bautismo en las aguas, porque Pedro había dado un discurso de salvación y ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contesta, arrepiéntanse, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Separa las experiencias. Arrepiéntanse. Tienen que ser salvos primero, deben bautizarse en las aguas, pero ustedes pueden entonces recibir el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, diga, la promesa es para mí. ¿De cuál promesa está hablando? De la promesa del Espíritu Santo que vendría sobre nosotros. No es igual tener la presencia de Dios en nosotros que el poder de Dios sobre nosotros. El poder de Dios sobre nosotros nos equipa para la obra de Dios. Y Él dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mi pregunta es, ¿Dios lo ha llamado a usted? Cuando dice Pedro, Dios llamare, está hablando de pertenecer a su redil, de pertenecer a su pueblo. Si usted pertenece al pueblo de Dios, entonces esta promesa es para usted. Ahora, esta experiencia es como la experiencia del nuevo nacimiento. Usted no puede obligar a un creyente a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Tiene que revelársele, tiene que creer en ello y tiene que saber que se recibe por fe. Es un don, es una promesa, es un regalo de Dios para usted. Pero usted no puede obligar a nadie a tenerlo. Usted no puede obligar a nadie a que venga a Cristo. La persona tiene que querer hacerlo. Usted no puede obligar a nadie a tener el bautismo en el Espíritu Santo. La persona tiene que desearlo, quererlo y saber que le pertenece como promesa de Dios. Usted ve, yo no peleo con nadie y le digo, sí es de Dios, no es de Dios, no. Yo solamente enseño la palabra de Dios, usted la escucha y si usted la recibe y cree que es para usted, entonces tendrá ese regalo. Porque es la promesa de Dios para todos aquellos que Dios llamare. Con el Espíritu Santo viene la evidencia de hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2 versículo 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas. Dice que esas lenguas eran como de fuego, lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y Pedro les dice, ¿ustedes creen que estos están borrachos? Pues es la hora novena, eran como las 3 de la tarde. Ellos no están borrachos, lo que está pasando es lo que habló el profeta Joel. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
y habían prosélitos, es decir, habían extranjeros en la tierra de Israel que se habían hecho israelitas por costumbre y por creencia, pero eran extranjeros y hablaban otras lenguas, tenían otras lenguas, y estos varones y mujeres comenzaron a hablar lenguas que los extranjeros entendían. Pero no era por el conocimiento intelectual y humano, era por el don del Espíritu Santo. Yo he conocido casos de gente que ha hablado en el Espíritu, no ha estudiado esa lengua, pero Dios a veces ha querido dar un mensaje a alguien que es un extranjero y no entiende ese idioma, y Dios usa a alguien en ese momento específico para dar un mensaje a esa persona. Usted puede decir, no lo creo, o está loco, pastor, pero eso no va a hacer que no sea así. No podemos limitar a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Marcos 16, 15 al 17, el mismo Jesús habló estas palabras y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pero también en mi nombre hablarán en otras lenguas. ¿Cuántos creen aquí en imponer las manos sobre los que enfermos y estos sanarán? ¿Cuántos lo creen? Pero usted no puede decir, pastor, yo creo esa parte, pero la parte de hablar en otras lenguas no es para mí. O yo creo en expulsar demonios en el nombre de Jesús, pero en la parte de hablar en otras lenguas, eso no es para mí. Usted no puede clasificar lo que usted cree que es para usted, sino lo que la Biblia dice que es para usted. Y la Biblia dice que así como a nosotros tenemos la autoridad de expulsar demonios en el nombre de Jesús y de imponer las manos sobre los enfermos, entonces también hablaríamos en otras lenguas. Es una experiencia para nosotros maravillosa. El bautismo del Espíritu Santo te viste de poder para hacer la obra de Dios efectivamente. Ya hablé de la segunda parte del versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, que dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de Jesús morir, vemos a un Pedro que se escondió antes que crucificaran al mismo Jesús. Vemos a unos apóstoles atemorizados de la ley porque creían que lo iban a colocar en prisión o los iban a azotar como el mismo maestro. Todos se esparcieron, todos dejaron a Jesús solo. Después vemos que Jesús resucita, se aparece por 40 días a los apóstoles y a muchas personas. Luego le dice Jesús: soplad mi espíritu, tengan mi espíritu. Luego les dice: esperen en el aposento alto, no vayan a ninguna parte, porque allí serán vestidos de poder de lo alto. Ellos esperan, son vestidos con el Espíritu Santo. Y entonces vemos que estos hombres que eran temerosos y salían corriendo, ahora son hombres diferentes. El don del Espíritu los transformó para hacer la obra de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Le invito a leer el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora vemos a un Pedro que no solamente es conocido por su impulsividad de sacar la espada y cortar la oreja de alguien, o por su temor, o por maldecir a Jesús, o por maldecir cuando dijo que no lo conocía, rectifico, sino que ahora lo conocemos porque mira fijamente a un hombre que estaba en la puerta del templo y le dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y sabe qué? El cojo se levantó, fue sanado. ¿Qué fue lo que ocurrió con este hombre? La investidura del Espíritu Santo en su vida. Levántate y anda. Hechos 4, 8 al 13. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y a quien vosotros crucificasteis,
y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué fue lo que les inyectó este denuedo a estos apóstoles? Hombres sin letra, no tenían educación, pero cuando empezaron a hablar la palabra de Dios llenos del Espíritu Santo, era otra cosa. Se arrepentía gente por multitudes, los enfermos eran sanados, la gente era libertada. Y el cambio se podía notar aún por los políticos y los religiosos de ese entonces, y decían: ¿cómo estos hombres que no tienen letra, que vienen de Galilea, una zona pesquera donde solamente la gente vive de la agricultura y la pesca, estos hombres que salieron de allí, mira cómo hablan? ¿Cuál es ese denuedo? ¿Sabe cuál es la diferencia? Cuando tú eres investido del Espíritu Santo, entonces Él pone palabras en tu boca que tú no te imaginas que vas a hablar, pero no eres tú, es el poder del Espíritu que está sobre ti para hacer en ese momento una obra específica para glorificar al Padre. ¿Me entiende? Para glorificar al Padre. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Escuche bien, por favor. ¿Qué le pasó a los apóstoles? Los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los sacaron de la cárcel, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Antes habían corrido en temor. Ahora los sacaron y les dijeron: los voy a dejar libres, pero no hablen más del nombre de Jesús. Y dice que salieron gozosos. ¡Ay, me dieron unos latigazos! ¡Qué bueno sufrir por Jesucristo! ¿Quién me explica eso? Escuché que aproximadamente 105,000 cristianos en todo el mundo, fuera del mundo occidental, padecieron muerte y persecución y encarcelamiento por Jesucristo en países donde no es permitido hablar del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que hace que esos cristianos estén en Irak, en Corea del Norte, en China y en todos esos países donde es difícil, en India, en el norte de India? ¿Qué es lo que hace que esos cristianos se gocen y expongan su vida a la muerte en adorarle y glorificarle, cuando el gobierno les ha dicho no pueden hacerlo, pero ellos en sótanos lo hacen con alegría y con gozo? Es el poder del Espíritu Santo que estaba sobre estos hombres. Hoy en pleno siglo XXI en todo el mundo hay gente que sigue padeciendo encarcelamiento, hasta muerte, amenazas, peligros de muerte y azotes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras la iglesia occidental se ofende todo el tiempo porque no lo saludan, porque no hacen esto y aquello, la gente del Oriente, de Asia y de otros continentes padecen persecución por hablar y por glorificar el nombre de Jesucristo. Mientras que en la iglesia occidental el director de adoración tiene que empujar a la feligresía que levante las manos y les diga adórenle, la gente en otros países y en otros continentes, nadie tiene que decirle adoren a Jesús, porque ellos saben que cada minuto que lo hacen corren peligro, pero ellos dicen no me importa, porque hay algo mayor sobre mí y se llama el poder del Espíritu Santo. La iglesia occidental está muy mimada, muy cómoda, muy malcriada. No le puede picar un mosquito porque se ofenden, cuando otros hermanos en el Señor están en otras partes arriesgando su vida solo por hacer lo que usted no quiere hacer aquí.
Hay hijos de Dios que hay que arrearlos y estarlos puyando para que lean la Biblia y para que oren. Y el pastor tiene que sudar lágrimas de sangre para que den, para que ofrenden. No, hermano, yo no creo en eso. Yo creo que todo lo que yo hago en la iglesia y en la obra de Dios debe ser por amor, debe ser por el poder del Espíritu, debe ser porque lo quiero hacer, porque me nace hacer, porque ese es mi estilo de vida, porque ese es mi propósito. Y yo no voy a estar pujando y empujando a nadie para que haga las cosas que debe hacer conforme a su naturaleza. ¿Cuántos me están entendiendo? El poder del Espíritu te habilita, como estos hombres, a hacer cosas que no se pueden imaginar. ¿Quién se goza porque le den latigazos en el nombre de Jesús? Dice la historia que en las cruzadas, bajo el imperio de Nerón, cristianos eran sacrificados, dado de comida a los leones y quemados como antorcha, y morían cantando las alabanzas al Señor. Eso es lo que yo llamo entendimiento de lo eterno y entendimiento de lo que es ser hijo de Dios. Y ya para salirme de este punto, el problema de nosotros en el mundo de Occidente, en la iglesia de Occidente, es que es muy emocionalista. En la iglesia brincamos, saltamos y decimos que el sermón estuvo bueno, pero cuando salimos se nos olvida los 5 minutos el sermón. Cuando viene el momento de practicarlo no lo hacemos, se nos olvidó a los 5 minutos que salimos de la iglesia. Cuando nos colocan un júbilo bien bonito, entonces ahí sí brincamos. Pero cuando nos colocan la adoración que no nos gusta mucho, entonces miramos para el techo porque somos emocionalistas. Necesitamos madurar, necesitamos saber que adorar no es una canción, no es cantar 2 canciones, es una actitud de besar al Maestro que sale del corazón. Y en la iglesia, y en la casa, y en el baño, y en la playa, y en la montaña, y si vivo en otro país, allí lo seguiré haciendo porque no tiene que ver o no está confinado a un espacio que se llama iglesia, a un recinto que se llama algo religioso, sino que todas estas prácticas salen de mi corazón. ¿Me están escuchando, hermano querido? Ojalá Dios nos diera la oportunidad de viajar a algún país donde el evangelio no es permitido. Cuando pude ir a India el año pasado, me dice el hijo del pastor, aquí, en este estado donde estamos, mi abuelo fue un precursor de diseminar la palabra de Dios, pero mi abuelo sufrió mucho. Lo azotaban, le daban palizas. Y luego quedó mi papá y aquí estamos nosotros. Pero ahora en la parte sur de India es permitido, excepto si usted entra en algunos sectores o comunidades hindú sin permiso, los pueden golpear hasta la muerte. Pero él me contaba que hubo una pareja misionera que murieron quemados allí en ese estado donde nosotros fuimos, quemados por gente de la religión hindú. Ojalá Dios nos permitiera hablar con alguien de cómo es la realidad. Y esa misma gente que nos invitó a ese lugar nos dijo, la próxima vez que vengan, quiero que vayamos al norte de India, donde no es permitido hablar del evangelio. No podemos ir más de 3 personas, tenemos que ir máximo 3 personas. No pueden ser americanos en grupos grandes que se identifiquen como misioneros porque estamos fritos. Tienen que ser 2 o 3, que si hay alguno que resalta por su cabello y por su altura, ahí me salvé yo. Entonces, se tome como turista y no como misionero porque son pocos. Cuando nos congreguemos, entonces tenemos que ir a una casa este domingo, pero la próxima semana nos reunimos en otra porque tenemos que estar moviéndonos de sitio para no crear un precedente de que estamos allí todo el tiempo. Le digo todo esto para que apreciemos dónde estamos. Usted está aquí con ninguna presión, estamos libres. Y así seguirá siendo porque Venezuela no nació para ser esclava, Venezuela nació para ser libre. Amén.
Pero le digo todos estos detalles para que cada vez que venga se desconecte de sus problemas, de las diligencias, de esto, de aquello, y le adore y le ame y escuche la palabra sin que nadie le pueda molestar. Como decía Carlos al inicio, adore al Señor como si hoy fuese el último día de su vida. ¿Me está comprendiendo? Pero todo esto lo da el denuedo del Espíritu Santo, poder sufrir por causa del Evangelio. Lo único que puede hacer eso es el poder del Espíritu sobre nosotros. Hechos capítulo 6 versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esta serie yo la voy a terminar con un mensaje que se llama la iglesia llena del Espíritu Santo versus la iglesia sensacionalista. Y después vamos a hablar en ese mensaje del diácono Esteban, que entra en esta clasificación cuando los apóstoles buscaron a 7 varones, los primeros 7 diáconos de la iglesia, los primeros 7 servidores. Pero los requisitos eran: deben estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles este trabajo. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, el primer mártir de la iglesia, murió apedreado. Y antes de morir, miró para el cielo y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y dice la Escritura que cuando los religiosos vieron el rostro de Esteban, era un rostro como de un ángel, un diácono. Me voy a adelantar un poquito en lo del mensaje de la iglesia llena del Espíritu Santo versus la iglesia sensacionalista. Hoy en día la gente solo quiere ser apóstol. Y si no le dices apóstol, se ofenden. Mire, usted me puede decir pastor, hermano, Harvey. A mí no me importa eso porque yo sé quién me llamó. ¿Me está entendiendo? Hay apóstoles que murieron sin que nadie los llamara apóstoles. Nómbreme uno, pastor. Watchman Nee. De su ministerio salieron 1000 iglesias en China aproximadamente. Murió en la cárcel. La mayoría de sus libros los escribió preso por el Evangelio. Un apóstol del Señor que nunca fue llamado apóstol y que murió preso. Pero en el lado de Occidente la gente, disculpe, es puro grillo, hermano. A mí no me importa si me llevan el maletín, si no me lo llevan. No, ese maletín es mío a la final. Pero no nos podemos desviar y no podemos quitar los pies sobre la tierra. Esteban era un diácono y yo le invito, si está escribiendo Hechos capítulo 7, léase todo el capítulo para que vea un diácono allí lleno del Espíritu Santo. Anótelo, Hechos 7, y lo lee en su casa pronto, hoy o mañana, para que vea el discurso teológico que le da Esteban desde la ley hasta la muerte de Jesús a los religiosos, y como resultado lo sacaron y lo apedrearon. Pero yo me imagino que el joven Saulo, cuando miró a Esteban morir, eso no fue en vano. Él se acordó de lo que hizo. Y luego vemos en quién se convirtió Saulo, en el gran apóstol Pablo. Escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. ¿Me está comprendiendo? Un diácono. Así que los diáconos que están aquí, dice la Escritura que el que ejerce el diaconado bien, entonces tiene honra de Dios. Un diácono es un servidor de Dios. Hágalo con amor. Cuando le toque en el baño, hágalo con amor. Cuando le toque en el estacionamiento, hágalo con amor. En la puerta, con amor. Venga a los servicios. Cuando estoy en el frente sí estoy contento, pero cuando me toca el baño, no, hermano. Le estamos sirviendo al Señor. ¡Qué privilegio! Yo soy un diácono también porque estoy sirviendo la mesa en este momento. Pero los títulos nos están volviendo locos. Y de eso no se trata. Cuando yo estudio la Biblia, veo tantas cosas claras que no se parecen a lo que vivimos hoy, sino que se parece a los discípulos antes de ser llenos del Espíritu. Venían los niños y ellos lo apartaban. No, dejen el maestro quieto. El maestro dijo: tranquilo, deja que los niños vengan a mí. De ellos es el reino de los cielos.
Yo sé que debe haber un respeto hacia los ministros, yo no estoy hablando de eso. A veces una distancia, una educación, ¿ve? Tratarlos bien, si es su pastor, llámelo pastor. Yo no estoy hablando en contra de eso. Yo sé cuando alguien me llama por el nombre, cuando es sencillamente amistad, y también identifico cuando alguien me llama por el nombre porque yo no soy su pastor, y eso lo identifico también. Es decir, te dicen por el nombre porque te están diciendo indirectamente, yo no creo que tú eres mi pastor. No tengo problema con eso, porque las ovejas escuchan la voz de su pastor y ellas la siguen. Usted no tiene que matarse por eso. ¿Me está escuchando? Entonces debe haber, claro, un respeto, todo esto, pero estoy hablando en otro contexto. Que el ministro de Dios no se deje llevar por títulos, sino que el poder del Espíritu sobre ti marque la diferencia en lo que Dios te ha llamado a hacer. En el bautismo del Espíritu Santo se abren las puertas de los dones espirituales. Cuando viene el bautismo del Espíritu sobre ti, 1 Corintios capítulo 12 lista unos dones espirituales, Romanos capítulo 12 también, pero les voy a mencionar algunos. El Espíritu da como quiere y reparte como quiere el don de palabra de ciencia, que es una palabra de conocimiento. Cuando viene una palabra de conocimiento, es algo que está ocurriéndote, puede ser en el pasado o en el momento. La persona que Dios está usando no lo está haciendo por conocimiento humano porque alguien se lo dijo, sino que el mismo Dios lo está usando para decirte algo, alguna instrucción o para advertirte algo. Por eso es que el enemigo ha torcido y tergiversado los dones de Dios con la hechicería y con la adivinación. Y muchos de los que han estado en el mundo de la hechicería, cuando vienen a Cristo y ven los dones espirituales actuar, a ellos se les parece algunas cosas y dicen, pero bueno, pero es el enemigo tergiversando el don, y que el enemigo usa la adivinación para desconectar a la humanidad de Dios. La adivinación exalta al adivino y desconecta a la persona y no le da la gloria a Dios. En cambio, los dones del Espíritu, cuando operan, nosotros sabemos que es el mismo Dios hablando a la persona. Puede haber palabra de sabiduría, que es un consejo que puede venir de parte de Dios para darte sabiduría en alguna cosa que tú tienes que hacer. Y todos estos dones benefician al cuerpo de Cristo. Viene palabra de profecía. Ve, la palabra de profecía es una declaración. Puede que sea que tenga que ver con algo en el futuro que tengas que hacer, pero básicamente es una declaración profética de algo que acontecerá en tu vida, o puede ser en una ciudad o puede ser en una nación. Ahora, la palabra profética tiene una columna vertebral, que es que la palabra profética tiene que edificar, tiene que exhortar y tiene que consolar. Edificar, exhortar y consolar. Si alguien te da una profecía y no te edifica, no te consuela o no te exhorta, entonces esa profecía agárrela y colóquela en la repisa, no la use. El Señor me dice que hoy vendas tu casa. Dios no te ha dicho nada, póngala en la repisa o la lanza en la basura de una vez. Porque somos dirigidos no por profecías primeramente, sino por la guianza del Espíritu Santo que Él te da como creyente. Si alguien te da una profecía, esta profecía debe ser confirmada y debe estar alineada con la palabra de Dios. Si alguien te dice una profecía, pero esa profecía no tiene sustento bíblico, entonces no es de Dios. El Señor me dice que tú eres mi esposa y ya tú estás casada, imagínate esa profecía. Entonces mucha gente ha usado. Ayer estaba hablando con una hermana que está en Nueva York, estábamos hablando por Skype, y ella me dice de una iglesia muy conocida allá, que cuando termina el servicio le dicen, bueno, los que quieren profecía, pónganse aquí, los que no se pueden ir. Y dice ella, la iglesia está full, porque la mayoría de las profecías van en el entorno del dinero, de que Dios te va a dar mucho dinero, que te veo que te viene una pelota de dinero, y eso se llena. Y entonces vemos que la gente no
edifica una comunión con el Espíritu para que Él te guíe, sino que quieren que alguien les adivine, les profetice. Como alguien, hace muchos años escuché al maestro Eli Zambrano decir que alguien se acercó para que él orara por esa persona y lo miró y le dijo: maestro, profetíceme, ¿qué me tiene por ahí de profecía? Y el maestro Eli lo mira fijo y le dice: yo lo que te veo es una catarata ahí en el ojo. Porque todos estos dones son por el Espíritu, no es por la carne que alguien te diga: profetízame, háblame. Esto viene en un momento específico sobre ti y tú lo dices de la nada. Hay un don que se llama el don de discernimiento de espíritus, que viene para discernir cuando hay presencia de ángeles, también de demonios. También este don de discernimiento de espíritus viene para discernir el corazón del hombre, si sus intenciones son buenas o son malas. Hay una serie de manifestaciones. Está el don de enseñar, está el don de administrar, que es un don que el pastor posee para poder gerenciar y administrar diferentes caracteres financieramente hablando, para poder gerenciar una iglesia y que esa iglesia sea saludable, tenga crecimiento y prospere. Está el don de repartir, está el don de dar, está el don de consolación, está el don de misericordia. Estudie esos dos capítulos, Romanos capítulo 12 y primera carta de Corintios capítulo 12. Pero todos estos dones se abren cuando el bautismo del Espíritu Santo viene sobre usted. Por eso es que estos apóstoles cambiaron su manera de actuar, su manera de hablar, y estaban dispuestos a sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. Voy a decir esto para saltar al punto. Cada uno de ustedes, escúcheme bien, cada uno de ustedes tiene un don por lo menos de parte de Dios para edificar el cuerpo. Nadie aquí está desconectado del cuerpo de Cristo en cuanto a don de parte de Dios. Nadie. Todos tenemos algo de parte de Él. Pastor, ¿y qué será? Usted tiene que descubrirlo en comunión con el Espíritu Santo. Después que yo lo descubro, entonces yo tengo que pulir ese don con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Mire, en estos días le decía a Maxi esto: cuando yo tenía 19 años, mi pastor me dio una guía así, grandísima, del Espíritu Santo. Y cuando yo tenía 16 años, 15 años, mi pastor me dio su cuaderno de predicaciones. Recuerdo que él las predicaciones que hacía, las hacía a bolígrafo, me dio un cuaderno grandísimo. Y me dijo: quiero que los domingos en la mañana, porque en la iglesia no había servicio los domingos en la mañana, quiero que los domingos en la mañana tú escojas cualquier lección de esas y enseñes a los que quieran venir. Y desde los 15 años, todos los domingos, 15 o 16 años, todos los domingos enseñaba a la gente que venía. Y algunos ya adultos se sentaban atrás y cruzaban los brazos con la actitud: ¿qué me va a decir ese muchacho? Después, cuando tenía 19 años, me dio una guía gruesa. Y Maxi estaba en esa clase hace 18 años. No calcule la edad, 18 años. Y tardamos 6 meses aprendiendo del Espíritu Santo. 6 meses. No podíamos terminar porque todos los lunes venía algo nuevo. ¿Qué le quiero decir con esto? Nosotros podemos pasar todo el año hablando del Espíritu Santo, de sus manifestaciones, de sus dones y de todas las operaciones de Él. Y digo esto porque decía que una vez que yo descubro mi don, ahora yo tengo que nutrirme del don. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que yo sé que tengo un don de profecía de parte de Dios. ¿Cuál es el error de la gente? Que la gente no se pule en el don, no se nutre en el don, escrituralmente hablando, sino que dice: ay, yo tengo un don de profecía. ¿Y qué hace primero la persona? Comienza a buscar gente para profetizarle. Allí es donde viene el problema. Y entonces cree que es un profeta porque profetiza. Pero la Biblia hace una separación. La Biblia habla del don de profecía y habla del ministerio del profeta. Usted tiene que saber esa diferencia. ¿Ve? Hay mujeres que son
no profetas, sino profetizas. Es decir, no son profetas ministeriales, sino que tienen un don de profecía. A esa persona, cuando es mujer, se le llama profetiza. Pero como profetiza y no se ha nutrido en el don, no sabe nada, entonces cree y dice y se pone el título de que es profeta. Y el profeta es un ministerio de los 5 ministerios, y Dios usa ese ministerio del profeta en otro ámbito que es muy diferente al don de profecía. Pero cuando usted no nutre el don, entonces caen los errores garrafales donde muchos caen. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Una vez que yo identifico el don, entonces viene el tiempo de preparación. Ese mismo pastor que me daba el cuaderno gruesote me dijo: Jarvis, mira que tú no eres ministro, tú no eres nada todavía. Usted está en proceso potencial de ser un ministro de Dios, pero cuando alguien lo llame un ministro, usted dice: no, todavía no lo soy. No se vaya a dejar engrillar. ¿Ok? Y yo: sí, pastor, ok. Dios puso a mi lado buenos maestros. Y el pastor me enviaba para acá y para allá y para allá y para acá, pero yo me acordaba de sus consejos. 15 años después, me ordenaron en el ministerio. 15 años. Ahora, porque yo tuve 15, usted no tiene que ser ordenado a los 15 o operar. No. Cada quien es diferente. Pero me dio buenos consejos que me ayudaron hasta el día de hoy. Y después Dios puso otras personas que me ayudaron hasta el día de hoy. Pero nutrir el don es una de las cosas más importantes para que cuando salgas al don, entonces seas efectivo. ¿Me escucha, hermano querido? Muy importante. En el bautismo del Espíritu Santo fluyen ríos de agua viva desde tu interior. En el nuevo nacimiento hay una fuente que salta para vida eterna, pero en el bautismo ríos de agua viva fluyen en tu interior. Es diferente una fuente que un río. Juan 7:37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos quieren esos ríos de agua viva? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, Él no había ascendido, el Consolador no había venido. Pero estaba hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. ¿Creemos nosotros? Sí. Entonces el bautismo es para nosotros. Ríos de agua viva. Cuando tenía 13 añitos, mi pastor impuso las manos sobre mí. Recuerdo un día, y puso las manos sobre mí y dijo: recibe el Espíritu Santo. Y puso las manos. Y recuerdo el poder de Dios, lo sentí grandemente en mi vida. Pero casi no hablé en el Espíritu, recuerdo. Y me fui ese día. Esa semana en el servicio de oración, comencé a orar y de repente salieron lenguas de mi interior. Y estuve todo el servicio hablando en el Espíritu. Puede que en el momento usted no fluyó totalmente, pero llega a su casa y comienza a orar y allí salen las lenguas del Espíritu, el río de agua viva. Tenemos que hablar de un mensaje que se llama los beneficios de hablar en otras lenguas. Por eso le digo que podemos estar todo el año aquí. Y comencé a hablar en el Espíritu, ríos de agua viva. No son palabras que salen de la mente, es algo continuo que sale de su boca. Pero usted tiene que olvidarse del español. Y esas palabras que parecen tontas, soltarlas por su boca y viene el denuedo de Dios sobre usted. Y comienza a hablar en el Espíritu. Y parecen locura y parece que usted estuviera borracho como creían que estaban los del aposento alto. Pero es la promesa del Espíritu sobre usted. Pablo más adelante a la iglesia de Corinto establece un orden de hablar en lenguas porque ellos habían caído en un desorden en este tema. Y repito, por eso podemos pasar un año hablando de estos temas. Pablo habla de un don en Corintios que se llama el don de lenguas, pero no es el mismo regalo de la investidura del Espíritu Santo. El don de lenguas, cuando se manifiesta, viene el don de interpretación de lenguas y esto se convierte en profecía.
El don de lenguas no es para todo creyente, es un don específico y viene con interpretación de lenguas. Pero el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas sí es para todo creyente. ¿Me entiende? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Todos podemos hablar en lenguas, sí o no? Sí. Porque el bautismo en el Espíritu Santo trae una evidencia que se llama hablar en otras lenguas. Pero todos no tenemos un don que se llama don de lenguas, que es un don específico que cuando se manifiesta otro que se llama interpretación de lenguas, y esto trae un mensaje sea a la iglesia o sea a alguien en particular. Todo esto es muy importante que lo entendamos. El bautismo del Espíritu Santo te habilita para enfrentar a las tinieblas. Ya vamos a ir terminando. Mateo 3, 16, 17, capítulo 4, versículo 1 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ve, Jesús por Juan fue bautizado en las aguas, pero Juan mismo dijo: el que viene detrás, él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Es importante entender que el bautizador es Jesucristo, el bautizador con Espíritu Santo. Pero el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, para bautizarnos en un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo. Pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, el bautizador no es el Espíritu Santo, el bautizador es Jesús. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo. Él es el bautizador. ¿Ve? En el nuevo nacimiento, la presencia de Dios viene y habita en ti. En el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios viene sobre ti. La presencia de Dios no se siente, la presencia de Dios se conoce por intimidad con el Espíritu Santo. El poder de Dios se siente, la presencia se conoce. No diga sentí una presencia, no. El poder es el que se siente. La presencia de Dios se mueve en la calma. El poder de Dios se mueve en el ruido muchas veces. Es diferente. Amén. Entonces, Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús también fue bautizado con el Espíritu, en agua y en el Espíritu. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 4:1, un versículo grandioso, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado? El Espíritu. Qué raro, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te lleve a una batalla contra el enemigo. Pasa. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Es diferente. Y Jesús tenía la palabra como espada. Y dijo: 3 escrito está, y él tuvo que salir corriendo, huyendo. Aunque usted no me crea, es diferente, hermano. Un creyente lleno del Espíritu que un creyente solamente con el nuevo nacimiento. Para efectos de Dios es el mismo Hijo, nos ama igual, eso no tiene nada que ver. Pero para efectos de eficacia en la obra de Dios es diferente. Una vez venía en la carretera de Perijá de noche con mi esposa, y venía en un canal, y de repente un carro se me atravesó y venía un bus de allá, oscuro estaba, y casi tuve que esquivar el carro y venía el bus de frente, y como pude me metí, ¡pum!, rapidito. Como resultado quedé con un temor muy grande, un pánico que me dio, y se me debilitó todo el cuerpo, y el carro que manejaba era sincrónico, no tenía fuerza para darle a las velocidades. Y dije: Señor, ¿qué hago? Y comencé a hablar en el Espíritu, y llegué del kilómetro 25 a la casa fortalecido. Es un arma poderosa. Es un cargador espiritual cuando te sientes débil. Si hubiese tenido el pánico y hubiese pensado: ¿qué hago? Me hace el diablo ahí estrago conmigo.
Pero cuando usted es atacado por las tinieblas, el poder del Espíritu, la evidencia de hablar en otras lenguas, es un arma poderosísima para el creyente. Anhélelo. Es un don para usted. Es un don para todos nosotros. Es un regalo, es gratis, es por fe. No tiene que pagar nada. Y ya voy terminando con esta historia. Había un mago que se convirtió con Felipe, que se llamaba Simón. Y Simón aceptó a Cristo cuando Felipe fue a predicar allí, creo que fue en Samaria. Y cuando vinieron los apóstoles imponían las manos sobre los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio eso, dijo: yo les puedo pagar para tener eso que ustedes tienen. Tenía esa vieja naturaleza todavía allí. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: te veo mal, Simón. Te veo en hiel de amargura. Perezca tu dinero contigo. Órale a Dios, quizás Él te perdone. Y Simón dijo: ay, pidan a Dios para que Él me perdone. Pidan a Dios. El don del Espíritu Santo no se paga, no se compra. Y quiero decir esto para que quede allí en la grabación y escuchen por la radio. Usted no tiene que pagar para recibir una oración de sanidad. Usted no tiene que pagar para el don del Espíritu Santo. Usted no tiene que pagar por nada de lo que Cristo dio gratuitamente en la cruz del Calvario.